Buenas tardes, mi nombre es Willimar Carolina Mejita Rodríguez del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y les voy a explicar un ejercicio de circuitos eléctricos. Bien, nos dice que dado el siguiente circuito, calcular la intensidad de corriente de cada resistencia, la diferencia de potencial en la resistencia 1, en la resistencia 3 y en la resistencia 5. También la potencia de la resistencia 2, la potencia de la resistencia 4 y la potencia de la resistencia 6. Y por último nos pide que demostremos que la sumatoria de la diferencia de potencial es igual a 0 en la malla 2. Bien, como podemos observar en el circuito, tenemos 3 fuerzas electromotriz y 6 resistencias. Como podemos ver, el circuito no nos está dando una dirección que debemos de tomar. Por ende, vamos a asumir o tomar que el sentido de la corriente es horaria, con la aguja del reloj. Esta es la malla 1 y malla 2. Bien. Okay, ahora vamos a establecer la dirección de las corrientes. Para que sea más sencillo y que no tengamos tantos signos negativos, vamos a asumir que la dirección de la corriente va a ser la misma que la dirección que tomamos para esta primera malla, ya que cuando tienen la misma dirección, estas son positivas. Esta sería la corriente 1, corriente 1, corriente 1. Ahora para la corriente 2 va a ser igual que, para la malla 2 va a ser igual que para la malla 1. Vamos a tomar la misma dirección. Entonces sería corriente 2, corriente 2, corriente 2. Bien. Ya tenemos establecida la dirección de las corrientes de la malla 1 y de la malla 2, pero nos hace falta esta que está aquí, que bien, esta puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces vamos a decir que ahí esta corriente que vamos a decir que se va a llamar corriente 3 va hacia abajo. Corriente 3. Bien. De acuerdo con la ley de Kirchhoff sobre los nudos o nodos, nos dicen que toda corriente que entra y sale del nudo, su sumatoria algebraica tiene que ser igual a 0. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí dos nudos, uno aquí y el otro acá. Este puede ser el nodo A y el nodo B. Yo por este caso voy a tomar el nudo A, que podemos ver que la corriente 1 entra y la corriente 3 y 2 salen. Entonces quedaría, ya que como la corriente 1 está entrando, esta sería positiva. Corriente 1 positiva, ya que es la que está entrando al nudo, y las corrientes que están saliendo son negativas, que en este caso es la corriente 2 y la corriente 3. Menos la corriente 2 menos la corriente 3 es igual a 0. Bien, aquí ya establecimos la corriente. Ahora lo que vamos a hacer es pasar la corriente 3 al otro lado de la igualdad para que nos quede positiva. Entonces sería la corriente 1 menos la corriente 2 es igual a la corriente 3. Ahora vamos a acomodarla. Sería
sería la corriente 3 es igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación para nuestro sistema de ecuaciones para poder encontrar los respectivos valores para cada una de las corrientes. Entonces, voy a anotar por aquí corriente 3 es igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Esta es nuestra primera. Aquí. Ahora, para encontrar nuestra segunda ecuación vamos a fijarnos en la malla 1. Y de acuerdo a la otra ley de Kirchhoff, de la regla de las mallas o ley de las mallas, nos dice que la sumatoria algebraica de la diferencia potencial de cada una de las resistencias es igual a 0. Pero como sabemos que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la corriente, entonces en vez de escribir la B de potencial, vamos a escribir directamente en esta operación para poder ahorrar más espacio por el tema de la pizarra. Bien, entonces vamos a empezar desde este punto. Entonces decimos que R1, la diferencia potencial en R1, como dije anteriormente, sería R1 por la corriente 1. Y aquí lo que sigue viene siendo la fuerza electromotriz. Como podemos ver, está entrando en negativo, ya que la parte más pequeña significa negativo y la más grande, la más larga, positivo. Menos la fuerza electromotriz 1 más, tenemos aquí la resistencia 2 por la corriente 1. Ya aquí en este punto ya no es la corriente 1 sino la corriente 3. Entonces sería más la corriente 3 por, la resistencia 3 por la corriente 3 más la resistencia 4 por la corriente 3 igual a 0. Bien, ya tenemos aquí toda nuestra primera ecuación. Ok, ya tenemos establecido lo que vendría siendo la resistencia por la corriente. Bien, pero como podemos ver, tenemos aquí la corriente 3. Pero ya habíamos establecido anteriormente que la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces, vamos a sustituir esto. Entonces sería la corriente 1 más la corriente 1. Vamos a escribir todo esto igual hasta aquí, que ya viene siendo la corriente 3. La corriente 1, la fuerza electromotriz la pasamos de una vez al otro lado de la igualdad. Más la resistencia 2 por la corriente 1 más la resistencia 3, que es igual a la corriente 1 menos la corriente 2, más la resistencia 4, corriente 1 menos corriente 2.
corriente 2. Igual, como la fuerza electromotriz aquí está en negativo, al momento de pasar al otro lado de la igualdad queda positivo. Menos la corriente 1. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es realizar estas distributivas que tenemos aquí. La resistencia 2 con la corriente 1 más la resistencia 3 más por más es más por la corriente 1 más por menos es menos resistencia 3 por la corriente 2 más por más resistencia 4 por la corriente 1 más por menos resistencia 4 por la corriente 2 es igual a la fuerza electromotriz 1. Bien. Como podemos observar, tenemos varios términos que tienen el mismo coeficiente. Lo que podemos hacer es sacar el factor común de cada una de estas. Entonces quedaría, abro paréntesis, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, cierro paréntesis, por la corriente 1, menos, abro paréntesis, la resistencia 3 más la resistencia 4, cierro paréntesis, por la corriente 2, igual a la fuerza electromotriz. Bien. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir cada uno de los valores de la resistencia, estos son los valores de cada uno. Entonces, voy a escribirlo por aquí arriba. La resistencia 1 es igual a 200 ohmios. 200 ohmios más la resistencia 2 es igual a 850 ohmios. 850 más la resistencia 3, que es igual a 100 ohmios, más la resistencia 4, que es 750 ohmios. Cierro paréntesis, por la corriente 1. Menos, abro paréntesis, la resistencia 3, que son 100 ohmios, que es 100 ohmios, más la resistencia 4, que es 750 ohmios. Cierro paréntesis, por la corriente 2 igual a la fuerza electromotriz, que es igual 50 voltios. 50 voltios. No sé si se logra ver bien. 50 voltios. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todas estas resistencias. Entonces sería la resistencia, toda la sumatoria de toda esta resistencia sería 1900 ohmios. 1900 ohmios por la corriente 1. Menos 100 más 750, 850. 850 por la corriente 2. Igual a 50 voltios, que es la fuerza electromotriz. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Voy a escribirla por aquí. 1900 ohmios
1900 por 1 menos 850. Ya no tengo esto, así es. 1900 por la corriente 1 menos 850. La corriente 2 igual a 50 voltios. Esta es nuestra segunda ecuación. Bien, ahora vamos a establecer nuestra tercera ecuación. Ahora nos vamos a fijar en la malla 2 y vamos a empezar desde el nodo A. Tenemos la fuerza electromotriz que entra positivo más la diferencia de potencia en la resistencia 5, que sería la resistencia 5 por la corriente, en este caso la corriente 2, más tenemos la otra fuerza electromotriz que entra positivo también, más la diferencia de potencial en la resistencia 6, que es resistencia 6 por la corriente 2. Como podemos observar, la corriente 2 va en esta dirección, pero la corriente 1 viene bajando, lo que significa que van en direcciones opuestas, lo que significa que esta va a ser negativa, ya que cuando van en la misma dirección es positiva y si van al contrario es negativa. Entonces sería menos la resistencia 4 por la corriente 3. Pero como dijimos, había dicho anteriormente que la corriente 3 es igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Ese voy a colocarlo de una vez. Corriente 1 menos la corriente 2. Menos la corriente 3 por la corriente 1, que es igual a esto. Igual a 0. Bien. Ahora vamos a realizar la operación distributiva y pasar de una vez las fuerzas electromotrices al otro lado de la igualdad. Entonces quedaría la resistencia 5 por 2 más resistencia 6 por la corriente 2 menos por más menos resistencia 4 por la corriente 1 menos por menos, esto es igual a más la resistencia 4 por la corriente 2 menos por más menos resistencia 3 por la corriente 1 menos por menos es más la resistencia 3 por la corriente 2 es igual. Ahora viene, como las fuerzas electromotrices en este caso están en positivo, al momento de pasar al otro lado de la igualdad quedan en negativo, menos la fuerza electromotriz 2 menos la fuerza electromotriz 3. Bien. Ahora, como podemos observar que varios términos tienen el mismo exponente, vamos a Bien, como podemos observar, que hay varios términos que tienen el mismo coeficiente, entonces vamos a aplicar el factor común. Entonces sería, abro paréntesis, la resistencia 3
más la resistencia 4 más la resistencia 5 más la resistencia 6, cierro paréntesis, por la corriente 2, menos la resistencia 3 más la resistencia 4 por la corriente 1, igual a menos la fuerza electromotriz 2 menos la fuerza electromotriz 3. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, a sustituir la ecuación. Bien. Entonces sabemos que la resistencia 3 vale 100 ohmios, la resistencia 4 750, la resistencia 5 620 y la resistencia 6 350. Por la corriente 2 menos la resistencia 3, que son 100, más la resistencia 4, que es 750, por la corriente 1, igual a la fuerza electromotriz 2, que son 20 voltios, menos 20 voltios, y la fuerza electromotriz 3, que son 10 voltios, menos 10 voltios. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todas estas resistencias. Entonces el resultado de esta primera sería 1800 ohmios, 1820 ohmios por la corriente 2, menos 100 más 750 es 850 ohmios por la corriente 1, igual a menos por menos, esto se suma y queda el signo negativo, 20 más 10, 30, menos 30 voltios. Y aquí tenemos nuestra tercera ecuación. Voy a escribir por aquí. Por aquí. Bien. Para encontrar el valor de cada una de las corrientes se puede utilizar el método de reducción, pero en este caso voy a utilizar la determinante, por determinante. Entonces vamos a acomodar esta ecuación para que quede la corriente 1 con la corriente 1 y la corriente 2 con la corriente 2. Entonces sería 1900, que es la corriente 1, menos 850, que es la corriente 2, igual a 50 voltios. Menos 850, que es la corriente 1, más 1820, que es la corriente 2, igual a menos 30 voltios. Bien, vamos a utilizar en este caso determinantes de 2 por 2, ya que al momento de encontrar el valor de la corriente 1 y la corriente 2, podemos calcular el valor de la corriente 3. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es calcular delta. Entonces decimos que delta, ya que para encontrar el valor de la corriente 1 y la corriente 2 va a ser igual al delta de la corriente 1 sobre delta y delta de la corriente 2 sobre delta. Para obtener el valor de delta vamos a tomar el término de cada uno de estos dos coeficientes. Entonces, aquí en la corriente 1 es 1900 menos
850 y de la otra es menos 850 y 1820. Aquí esto es menos y esto es más. Entonces decimos, voy a apoyar con una calculadora, 1800, 1900 por 1820 más por más es más. 1900 por 1820. Da un total de 3.458.000. 3.458.000. Y ahora, menos por menos es más, por menos, menos. Menos 850 por 850. Esto da 722.500. Ahora hacemos esa operación, 3.458.000 menos 722.500. Bien, es igual a 2.735.500. Este es el valor del delta. Vamos a copiarlo por aquí. 2.735.500. 2.735.000. Vamos a borrar aquí para tener más espacio para poder calcular los otros deltas. Bien. Ahora vamos a calcular el delta de la corriente 1. El delta de la corriente 1 es igual. Bien. Como queremos saber el valor del delta de la corriente 1, no vamos a escribir el término que acompaña el coeficiente de la corriente 1, sino que lo vamos a sustituir por esto que está al otro lado de la igualdad, que en este caso son las fuerzas electromotrices. Entonces sería 50 menos 850, que es de la corriente 1. Aquí sería menos 30 más 1820. Esto es igual menos más por más es igual a más. 50 por 1820 es igual a 91.000. Y ahora, menos por menos es más, por menos, menos. Menos 850 por 30 es igual a 25.500. Realizamos la operación. 91.000 menos 25.500 es igual a 65.500. Bien, ya tenemos aquí el valor de delta de la corriente 1. Entonces vamos a calcular. La corriente 1 es igual, como dije anteriormente, el delta de la corriente 1 sobre delta.
sería igual a la corriente 1 es igual a 65.500 sobre 2.735.500. 2.735.500. Hacemos la división. 6.500 dividido entre 2.735.500. 2.735.500 nos da un valor de 0.239 amperes. Ya aquí obtuvimos el valor de la corriente 1. Voy a anotarlo aquí por este espacio. Corriente 1 es igual a 0.0239 amperes. Ahora vamos a calcular el delta de la corriente 2. Como hicimos en el anterior, en este caso no vamos a escribir el coeficiente que acompaña el término que acompaña a la corriente 2, sino que lo vamos a sustituir por el valor que está al otro lado de la igualdad, que en este caso es la fuerza de electromotriz. Entonces, sería 1900 menos 850, 50 menos 30. Esto es menos y esto es más. Entonces decimos que 1900 por 30 es 57.000. Más por menos es menos. Por más, menos. Menos 57.000. Ahí está. Más por menos, menos por más, menos. Ahora vamos con el otro, que es 50 por menos 850 menos 42.500 más por menos es menos, por menos es más. Menos más 42.500. Entonces hacemos la operación. Menos 500, como son el negativo y positivo, se resta y se deja el signo de mayor cantidad. Menos 57.000 más 42.500. Perdón, se restan y se deja el signo negativo. Menos 14.500. Este es el valor del delta que corresponde a la corriente 2. Entonces sería que la corriente 2 es igual al delta de la corriente 1, que es menos 14.500, sobre el delta, que es 2.735.500. 2.735.500. Nos dio
que la corriente 1, que la corriente 2 es igual a menos 5.30 por 10 a la menos 3 amperes. Vamos a colocar aquí que la corriente 2 es igual a menos 5.30 por 10 a la menos 3 amperes. Bien, ya tenemos el valor de la corriente 1 y de la corriente 2, entonces podemos establecer el valor de la corriente 3. La corriente 3 es igual a la corriente 1, 0.0239 amperes, menos la corriente 2, que es menos 5 por 10 a la menos 3 amperes. .0239 menos 5.30 exponente y a la menos 3 igual que la corriente 3 es igual a 0.0186 amperes. Vamos a escribirlo aquí. Corriente 3 es igual a 0.0186 amperes. Bien, ya tenemos el valor de cada una de las corrientes. Ahora podemos calcular la diferencia de potencial y la potencia de cada uno de los resistores, de las resistencias. Bien, entonces sabemos que la diferencia de potencial es igual a la corriente o la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, diferencia potencial en R1 es igual a la resistencia 1, que son 200 ohmios, por la corriente 1, ya que en el circuito la corriente 1 se encuentra en la malla 1, que vale 0.0239 amperes. Igual a 200 por 0.0239 igual a 4.78 voltios. La diferencia potencial en R3 es igual a la resistencia de R3, que son 100 ohmios, por la corriente 3, ya que en el circuito la corriente 3 se encuentra con la resistencia 3 se encuentra con la corriente 3, que es 0.0186 amperes. Es igual a 100 por 0.0186, que es igual a 1.86 voltios. Y por último, la diferencia potencial en R5, en la resistencia 5, es igual a la resistencia 5, que es 620 ohmios,
resistencia 5 se encontraba en la malla 2, sí, por la corriente 2. Menos 5 por 30, 5.30 por 10 a la menos 3 amperes es igual a 620 por menos 5.30 exponente a la menos 3. Menos 3.286 voltios. Este signo negativo nos indica que va en sentido antihorario. Vamos a colocar aquí que P1 de la diferencia potencial en R1 es igual a 4.78 voltios. La diferencia potencial en R3 es igual a 1.86 voltios. Y la diferencia de potencial en R5 es igual a menos 3.286 voltios. Bien. Ahora vamos a calcular la potencia de la resistencia 2, 4 y 6. Para poder calcular la potencia existen dos ecuaciones que son: la potencia es igual al voltaje por la corriente, perdón, la diferencia potencial por la corriente, o la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Bien, se pueden utilizar estas dos ecuaciones, pero yo voy a utilizar esta para no tener que calcular la diferencia potencial de cada una de estas. Entonces sería que la potencia de R2 es igual a la resistencia de R2, que es 850 ohmios, por la corriente 1, ya que la resistencia 2 se encuentra en la malla 1. La corriente 1 es 0.0239 amperes elevado al cuadrado, igual a 850 por 0.0239 elevado a la 2, que es igual a 0.485. Bien. Ahora de la resistencia 4. La potencia en la resistencia 4 es igual a la resistencia 4, que es 750, por la corriente 3, que son 0.0186 amperes elevado al cuadrado, elevado a la 2, que es igual a 750 por 0.0186. Elevado al cuadrado es igual a 0.259. Y por último, la potencia de la resistencia 6 es igual a la resistencia 6, que es 350,
por la corriente 2, que es menos 5.30 por 10 a la menos 3. Ahora vamos con la potencia de la resistencia 6. Es igual a la resistencia 6, que es 350 ohmios, por la corriente, esta es la resistencia 6, la corriente 2, ya que esta estaba en la malla 2, que es menos 5.30 por 10 a la menos 3, elevado a la 2. 350 por menos 5.30 350 por menos 5.30 exponente a la menos 3, cierro paréntesis, igual subido elevado a la 2. Nos da 9.83 por 10 a la menos 3. Ya lo último que nos queda es demostrar que la sumatoria de la diferencia de potencial es igual a 0 en la malla 2. Vamos a borrar por aquí. Ya voy a escribir aquí para que se vea mejor la potencia de cada uno. 0.485, resistencia 4, 0.259. Resistencia 6, 9.83 por 10 a la menos 3. Ajá. Bien. Vamos para esto, vamos a tomar nuestra ecuación número 3, ya que corresponde a la malla 3, que habíamos establecido que era 1820 por la corriente 2 menos 850 la corriente 1 igual a menos 30 voltios. Bien. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores de la corriente 1 y de la corriente 2. Que serían 1820 por la corriente 2, que es menos 5.30 por 10 a la menos 3, menos 850 por la corriente 1, que es 0.0239, igual a menos 30. Igual a menos 30. Bien, ahora vamos a calcular, a multiplicar estos dos y estos dos. 1820 por menos 5.30, que exponente a la menos 3, es igual a menos 9. Perdón, disculpen. Ya que el menos 30 está de este lado, lo vamos a pasar al otro lado, a este lado de la igualdad, para que sea igual a 0. Entonces sería, como estaba negativo, pasa a positivo, más 30 voltios
igual a 0. No, ahora sí. Nos dio que la multiplicación de estos dos es de 9 menos 9.646 menos 850 por 0.0239, que es 20, 20.315 más 30 igual a 0. Entonces hacemos la siguiente operación. Menos 9.646 menos 20.315 más 30 es igual a 0. Es igual a 0. Ya con esto podemos, ya se demostró que la sumatoria de la diferencia potencial en la malla 2 es igual a 0. Bueno, y así concluimos el ejercicio. Aquí ya tenemos todos los valores de lo que nos pedía calcular el enunciado. Gracias por su atención.